gránulos primarios del neutrófilo o lisosomas de los monocitos o elementos glandulares de las células endoteliales. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se va a formar anticuerpos contra el citoplasma de estas células, que son los neutrófilos, y los reconocemos porque tiene pues 1, 2, 3, 4, 5 lobulaciones dentro de su estructura nuclear. Y hay una sola célula que vemos acá que tiene un solo núcleo, entonces que es pues sin duda el monocito. Es más, acá pueden ver que tiene la forma arriñonada, y eso nos hace sospechar que se trata de este tipo de célula. Entonces los ANCAs no solamente se forman contra el citoplasma de los neutrófilos, también de los monocitos y también de las células endoteliales. Diapositiva número 31 para considerar para nuestro examen. Los ANCAs resultan pues hoy en día muy útiles como marcadores diagnósticos. ¿A qué se refiere? Si vemos los títulos del ANCA, que suelen pues reflejar la gravedad clínica y su elevación tras periodos pues de latencia de un tratamiento, nos estaría indicando una recidiva de la enfermedad o una recaída. En cambio, si desaparecen o disminuyen, estaríamos haciendo un tratamiento efectivo contra ese cuadro nosológico. Antiguamente se los clasificaba como ANCA-C por el hecho de que se distribuía por toda la estructura citoplasmática. De modo que la inmunofluorescencia que ustedes pueden ver marca todo el citoplasma casi de este neutrófilo. Pero cuando hablamos del ANCA-P, como pueden ver, se distribuía solamente en forma periférica al núcleo, por eso se llamaba perinuclear. Solamente está alrededor del núcleo, no está en todo el citoplasma. Sin embargo, ya sea el ANCA-P o el ANCA-C, hoy en día y en la actualidad se las clasifican en virtud de su especificidad antigénica. Por eso es que hoy en día a los ANCA-C se los denomina como ANCA-PD3, que quiere decir antiproteinasa 3. Este PD3 es un componente de los gránulos azurófilos de los neutrófilos, que comparte pues homología con los péptidos microbianos. Entonces, la posibilidad de que se genere un ANCA-PL3 sea desencadenada por ciertas infecciones, porque también genera pues los microorganismos bacterianos esta posibilidad. Los ANCA-PL3 se va a asociar a un tipo denominado polivasculitis. En cambio, cuando hablamos del ANCA-P, que es antimieloperoxidasa, MPO, que es la denominación hoy en día, es un componente de los gránulos de los lisosomas, que implican pues en la generación de radicales libres del oxígeno, los famosos EROS que hemos ido estudiando en alguna oportunidad. Estos ANCAs MPO son inducidos por diversos agentes terapéuticos, especialmente protiluracilo, y se va relacionando con una polivasculitis microscópica o con el Church-Strauss. Se granulan sin duda los gránulos pues, de los neutrófilos por estimulación directa y estimulación que hace que las especies activas de oxígeno puedan generar esta posibilidad juntamente con las enzimas proteolíticas. Sin embargo, cuando el neutrófilo actúa sobre las células endoteliales o sobre las células musculoliso, prácticamente van a ser destructivas. Las dianas antigénicas de los ANCA son sobre todo pues intracelulares, no están en la superficie, de modo que suelen ser pues poco accesibles para los anticuerpos circulantes. Sin embargo, van a empezar a desplazarse, especialmente el ANCA-PD3, de la parte central intracelular hacia la parte periférica. Traslocan pues la superficie celular en los leucocitos activados o apoptóticos. Los mecanismos de las vasculitis que hemos ido mencionando, en el cual participan neutrófilos, linfocitos T, B, y generan ANCA, el ANCA nos está indicando solamente vasculitis, a no ser que asociemos con la clínica para pensar un cuadro nosólico específico. Arteria temporal, aorta, arteria radial, arteria cubital, y así podemos ir pensando en un cuadro vascular específico. Cualquiera de las citocinas que se va formando, en especial el TNF, hacen pues que se genere el PR3 o el MPO, la alza de la expresión en la superficie de los neutrófilos y otros tipos de células específicas. Cuando encontramos un ANCA, porque no es diagnóstica, como sabrán, el PR3 o el MPO
puede darse en procesos inflamatorios no vasculíticos, como la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colangitis esclerosante o la artritis reumatoidea. Entonces vean estos tres cuadros neurológicos que no son vasculíticos, pero generan ANCA. Anticuerpos contra las células endoteliales, especialmente en el Kawasaki, van a hacer de que exista pues destrucción de las células endoteliales inducidas por anomalías de la regulación inmunitaria. Bien, vamos a hablar ahora pues de los cuadros nosológicos por separado y vamos a empezar por la arteritis de las células gigantes o de la arteria temporal. Esto se presenta en personas de edad avanzada, en Estados Unidos y en Europa. Esta vasculitis de células gigantes se la denomina así porque en el microscopio, como van a ver, encontramos pues este grupo de células que es típico de este proceso, hasta un 75%, como van a ver. Es un trastorno inflamatorio crónico de la arteria temporal o otro tipo de arterias grandes o medianas que están en la cavidad craneana o a nivel del cuello, como ser las oftálmicas, como ser las vertebrales. Si es que afectase por algún motivo a las oftálmicas, esta afección de células gigantes va a generar una ceguera permanente, de modo que va a ser una urgencia médica, no emergencia, urgencia médica porque requiere pues la detección y tratamiento adecuados para que podamos evitar esta nosología. Si afectase a la aorta, vamos a hablar de aortitis de células gigantes. En su patogenia, esta arteritis de células gigantes se asocia pues a una respuesta inmunitaria mediada por los linfocitos T, casi específicamente, que favorece ulteriormente la producción de citocinas como es el TNF, factor de necrosis tumoral. Esos anticuerpos que se forman se acoplan a las células epiteliales, endoteliales y las lesionan, las destruyen. Y después a las células de músculo liso. No está claro si se trata pues de un proceso causal o si es consecuencia de otra lesión inmunitaria. Sin embargo, dentro de la respuesta inmunitaria va a generar pues la formación de granulomas, haplotipos de clase H2, CPH y respuestas terapéuticas, especialmente a los corticosteroides, nos hacen pensar en esta posibilidad. La arteria temporal se afecta de preferencia y es inusual su predilección porque no se ha encontrado una causalidad para que esta arteria fuera afectada. No hay receptores, no hay anticuerpos que estén depositados a ese nivel. Lo único que vemos es que hay un engrosamiento de la íntima en los cortes histológicos y a nivel de su lumen, trombosis. Vamos a encontrar histológicamente granulomas que destruyen la lámina elástica interna, la fragmentan. Y sin duda los granulomas que están localizados ahí van a tener linfocitos TCD4, CD8 y los macrófagos, juntamente con las células gigantes multinucleadas. Vean, acá tenemos 1, 2, 3, y en cada granuloma existen esas células multinucleadas, que reducen pues la posibilidad del lumen de ese vaso sanguíneo que esté siendo afectado por esta vasculitis. Estos granulomas, como decíamos hace un momento, diapositiva 58, se van a presentar pues en el 75% de los casos con células gigantes. El hecho de que no existan células gigantes no descarta el cuadro nosólico, porque la clínica es lo que manda. Entonces, las lesiones inflamatorias se distribuyen pues de modo focal a lo largo del vaso, que es la arteria temporal. Lesiones dilatadas, comprimidas, dilatadas, comprimidas, dilatadas, comprimidas en el trayecto de este vaso. Si vemos en la fase de curación a nivel histológico, vean cómo la íntima prácticamente se ha producido un engrosamiento. Vean la media, presenta pues típicamente una cicatrización, y vean la adventicia, fibrosis. La característica clínica es de que esta arteritis de células gigantes es infrecuente antes de los 50 años. ¿Qué quiere decir? Que va a presentarse pues en mayores de 50, 51, 54, 60, 60, 75, etcétera, etcétera. Porque si es menos de 50 años, debemos nomás sospechar de otro cuadro nosólico vascular. Para confirmación se tiene que hacer digitopresión sobre estas estructuras dilatadas y van a
vamos a provocar pues muchas veces dolor en el paciente. Fiebre, fatiga, pérdida de peso, dolor facial y cefalea son inespecíficos. No es específico de la arteritis temporal. Los síntomas oculares, como la diplopía o la pérdida completa de la visión, son frecuentes en estos pacientes, por eso es una urgencia médica que los debamos atender. La biopsia no debe superar de un centímetro de la luz de un centímetro de la arteria temporal. Obviamente se aísla primero la arteria para poder pues, sacar esa biopsia. Muchas veces respetan el 1 centímetro, pero a veces, como en este caso, mandan pues 1, 2, 3, 4, 3 centímetros fácilmente, como si nada. Necesitamos esta parte dilatada y esta parte dilatada para hacer los cortes histológicos y ver qué está pasando en esa arteria temporal. La biopsia negativa no descarta el diagnóstico, porque hemos dicho que si no encontramos granulomas o células gigantes, la clínica es lo que manda. La respuesta a corticosteroides y tratamientos con anti-TNF suelen dar resultados. La arteritis de Takayasu, que es el otro cuadro nosológico vascular granulomatoso que afecta a arterias medianas y grandes. En el caso de afección ocular, tiene pues la predicción de que pueda generar, igual que la anterior, afecciones a nivel ocular, diplopías y pérdida de la visión. Pero lo característico es que cuando se toma el pulso en el paciente, se percibe muy suave o no se percibe. Por eso que a veces a esta enfermedad se lo denomina como enfermedad sin pulso. Diapositiva número 60 y 68 para nuestro examen. Esta arteritis de Takayasu, como ven, provoca un engrosamiento fibroso transmural de la aorta, íntima, media y adventicia, que se va a traducir en el callado, provocando estenosis, especialmente de las ramas de donde se emergen vasos importantísimos de esta arteria. Cuando vemos al microscopio, tenemos granuloma con células gigantes, y es indistinguible histológicamente de la arteritis de la temporal. De modo que necesitamos datos para que podamos pensar que si esta aortitis de Takayasu es de Takayasu o es de células gigantes. Sin duda, este es el dato fundamental. Diapositiva 71. Si las personas de más de 50 años presentan una aortitis de células gigantes, y si las pacientes tienen menos de 50 años, debemos pensar en una aortitis de Takayasu. Entonces, ese es el dato fundamental. Al margen de que puede estar afectada por la temporal, como cuadro nosológico específico de las células gigantes, la arteritis de células gigantes. En cuanto a la raza y etnia, se asocia a poblaciones japonesas, porque han desarrollado un subgrupo de haplotipos HLA, pero por la distribución global hoy en día, prácticamente se puede encontrar pues, en varios japoneses, sin duda, pero que viven en varias partes del mundo. Con probable etiología autoinmunitaria. Si se afecta el callado aórtico, también se va a afectar las ramas que salen de este, como vamos a ver especialmente en la arteria pulmonar. También la coronaria, también la renal. Y cuando vemos en la macroscopía, hay un engrosamiento irregular de lo que es pues, el lumen a nivel de la íntima, generando por una hiperplasia de esta estructura. Si hablamos de hiperplasia, estamos hablando del aumento del número de células, que también puede ocasionar no solamente obstrucción a nivel del callado aórtico, sino pues en los grandes vasos que están saliendo de este. Muchas veces puede existir pues una dilatación de la raíz de la aorta, generando insuficiencia de la válvula, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco y muerte súbita. Lo característico de la afección vascular en el Takayasu es que vamos a encontrar a nivel de los vasos vasorum infiltrados mononucleares que forman un banquito especial alrededor de estos vasos. Ya hemos hablado del proceso inflamatorio granulomatoso con células gigantes y sin duda pues necrosis parcial. También histológicamente ya hemos mencionado que es indistinguible de la arteritis de los gigantes, de modo que hay que dar datos. ¿Tiene más de 50 años o tiene menos de 50 años? Como dato fundamental. La enfermedad progresa y va a afectar la íntima, la media y adventicia, con una cicatrización colagenosa
un infiltrado inflamatorio crónico que se presenta en este vaso sanguíneo. La fatiga, pérdida de peso y fiebre ya saben que son pues características clínicas inespecíficas porque se puede presentar en varios cuadros nosólicos. Pero lo importante son estos tres síntomas vasculares que aparecen pues a dominar el cuadro. Disminución de la presión, debilidad del pulso carotidio y lo más característico, debilidad del pulso de la extremidad superior. Por eso que se denomina como enfermedad sin pulso, si ustedes recordarán. Diapositiva número 83. Los trastornos oculares, visión borrosa, hemorragia retiniana, pérdida completa y alteraciones neurológicas. Puede haber también afección de la aorta distal, lo cual ocasionaría pues eventualmente una claudicación de las extremidades inferiores, o sea, de las piernas, y tendría dificultad para que camine normalmente nuestro paciente. Si se afecta a la arteria pulmonar, ya hemos dicho que puede generar pues hipertensión pulmonar. El estreñimiento del origen de la arteria coronaria es una de las causas de infarto de miocardio. Si se afectase el riñón, va a generar pues una hipertensión sistémica en el 50% de los casos. La progresión es rápida, aunque en otras puede tardarse 1 año, 2 años, estando en una fase quiescente y puede tener pues una sobrevida a largo plazo, con trastornos visuales y neurológicos sin duda. Cuando hablamos de otra vasculitis llamada PAN o panarteritis nodosa, como ven, se puede afectar todos los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, pero menos de la circulación pulmonar, porque estos vasos sanguíneos carecen de los receptores para los inmunocomplejos que se depositan en el resto de los vasos. No guarda relación con el ANCA. El 30% del PAN se presenta en aquellos pacientes que tienen pues ya como antecedente cursando una hepatitis B o con anticuerpos circulando contra el virus de la hepatitis B. Entonces, si se presenta este hecho, va a haber pues inmunocomplejos que se va a depositar sin duda en el vaso sanguíneo, generando la famosa necrosis fibrinoide que ustedes ya lo han estudiado en Pato 1. Hay PAN idiopático clásico, hay PAN cutáneo y hay PAN pues asociado a la hepatitis crónica provocada por el virus de la hepatitis B. En su morfología, vean cómo la íntima, cómo la media y cómo la adventicia están siendo afectados por proceso inflamatorio necrotizante transmural. Sin duda, la afección de los vasos en orden descendente es pues muy importante. Diapositiva número 92. Si yo quiero diagnosticar PAN, debo biopsiar riñón, debo biopsiar corazón o hígado o tubo digestivo. ¿Por qué estamos hablando en esta secuencia? Porque para PAN muchas veces me ha llegado en el hospital biopsia de pulmón por fibrobroncoscopía. Pucha, pues ni modo, hay que hacer una notita ahí abajo indicando doctor XXX. Para diagnóstico de PAN, usted tiene que biopsiar o riñón, o corazón, o hígado, o tubo digestivo. Pulmón es no afectado, es respetado por esta enfermedad. Gracias, hasta luego. Espero que no les llegue esas notas. Normalmente el PAN suele afectar pues el lugar donde hay bifurcación y solamente en un solo sector, de modo que no afecta la circunferencia del vaso. Puede provocar una dilatación, generando un aneurisma o una ruptura. Puede haber pues deterioro de la perfusión a nivel de lo que es las extremidades sin piel, ulceraciones, atrofias, isquemias o hemorragias. Si vemos al microscopio durante la fase aguda, vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio mixto, neutrófilos, eosinófilos y mononucleares, sin duda acompañados por la famosa necrosis fibrinoide y a nivel de su volumen, trombosis luminal. En una fase crónica, vean que el infiltrado inflamatorio agudo es reemplazado por un engrosamiento fibroso que se extiende por la íntima, por la media y por la adventicia. ¿Pueden coexistir las fases iniciales y tardías? Claro que sí. En un sector podemos ver pues el proceso inflamatorio y en otro sector podemos ver la necrosis fibrinoide. Afecta de preferencia a adultos jóvenes, pero no se olviden que puede afectar también a niños y también a ancianos. Entonces, pacientes pediátricos y geriátricos pueden estar dentro de este grupo. Obviamente no es la regla. Las manifestaciones clínicas derivan de la isquemia y de infarto de los tejidos u órganos afectados por esta vasculitis.
Va a haber periodos de curo y de remitencia, episódicas y remitentes, y sin duda, pues la presentación clásica puede incluir una combinación de varios elementos, como la hipertensión, dolor abdominal, heces sanguinolentas, mialgias difusas, neuritis periférica. Entonces, si se afecta el vaso renal, es como consecuencia importante que se va a desencadenar una morimortalidad, porque si se rompe o se produce una ruptura de ese aneurisma, va a ser catastrófico en nuestro paciente. Si no logramos tratar el PAM, es mortal porque puede fallecer, pero responde muy bien a los corticosteroides, a las ciclofosfamidas, con una remisión más o menos cerca del 90% de los casos. Bien, si me permite un segundito, vamos a recuperar nuestro otro temario. Bien, ¿se puede ver? ¿Se puede ver, jóvenes? No, todavía no lo veo. No, doctor. Ahora Ya. sí, doctor. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bien, cuando hablamos de otro cuadro nosológico vascular denominado vasculitis o enfermedad de Kawasaki, es pues un cuadro febril agudo, autolimitado, que afecta preferentemente pues a los niños, entre 4 años o menos de 4 años, en cerca del 80% de los casos, infancia y lactancia. Va a afectarse vasos grandes, vasos medianos y vasos pequeños. Sin duda, los que tienen más importancia clínica son aquellos que están afectando a las arterias coronarias, como pueden ver, provocando un aneurisma, provocando su ruptura, provocando su trombosis y afectando pues el miocardio con infartos agudos. Se decía que solamente se presentaba en población japonesa y hoy en día sabemos que es la distribución pues a nivel mundial. En el caso de los niños es la principal causa de cardiopatía adquirida. En su patogenia, el Kawasaki, teóricamente se desconoce, son diversos los agentes que pueden ser considerados como tales, pero hay unos que son infecciosos, víricos, que se están estudiando para poder implicar dentro de su estructura patogénica, y sin embargo hay estímulos desencadenantes de este proceso en pacientes genéticamente susceptibles. En esa patogenia tenemos que hablar pues del linfocito T, sin duda, y de los monocitos o macrófagos. Entonces la activación va a generar pues este tipo de vasculitis, que se asemeja a la observada en la panartritis nodosa. Hay infiltrado inflamatorio transmural, como en el PAN, íntima, media y adventicia, generando también, igual que el anterior, necrosis fibrinoide y suele ser pues menos manifiesta que el PAN. Sin embargo, esta vasculitis va a presentar pues cuadros de manera remitente espontánea o respuestas al tratamiento de forma que pueden generar en algún momento aneurismas por la lesión de la pared. También se ha visto que las lesiones cicatrizadas pueden mostrar pues engrosamiento obstructivo de la íntima y los cambios patológicos ajenos al aparato cardiovascular rara vez son significativos. Cuando hablamos del Kawasaki, debemos recordar que es una de las vasculitis que va a afectar ganglios linfáticos. Ni la de celos gigantes, ni el de Takayasu, ni el PAN afectaba ganglios. Entonces, si hay una vasculitis que afecta a ganglios, especialmente los ganglios cervicales, con una hipertrofia, piensen en un Kawasaki. Aparte de la edad, ¿no? 4 añitos, entonces estamos construyendo nuestro diagnóstico.
Las características clínicas presentan pues eritema con formación de ampollas en lo que es la conjuntiva y en la boca, edema en las manos y en los pies, eritemas en la palma de las manos y planta de los pies, exantemas descamativos y lo típico, hipertrofia de los ganglios linfáticos cervicales. Diapositiva número 11 para considerar. En el 20% de los pacientes no tratados van a desarrollar secuelas cardiovasculares, arteritis, ectasia, aneurismas, rupturas, infarto y muerte súbita. Diapositiva número 12 para considerar. El tratamiento, pues, se trata precozmente para evitar cualquier complicación con inmunoglobulinas intravenosas, ácido acetilsalicílico, que reduce pues la formación drástica y el riesgo de enfermedad arterial coronaria sintomática. Cuando hablamos de la polivasculitis microscópica, este tipo de vasculitis, también llamada leucocitoclástica, va a afectar de preferencia, como pueden ver, pues arteriolas, capilares y venas. Las arterias musculares y las de gran calibre suelen estar respetadas por la polivasculitis microscópica. A diferencia del PAM, que es con el cual tenemos que hacer diagnóstico diferencial, las lesiones de la polivasculitis microscópica muestran la misma antigüedad. No hay, como en el PAM, una zona aguda y una zona crónica o de curación. Acá toditas o son agudas o son crónicas. Primer elemento. Segundo elemento, esta microscópica, como pueden ver, afecta pulmones. Entonces, si hay vasculitis pulmonar, no puede ser pues PAM, tendrá que ser microscópica, porque después mucosas, piel, músculos, riñones, tubo digestivo, corazón van a ser afectados, igual que en el PAM. Pero el PAM, ya saben que no afecta a los pulmones, pero la polivasculitis microscópica sí afecta a los pulmones. Diapositiva número 16. Recordad también pues que en el glómerulo renal vamos a encontrar una glomerulonefritis necrotizante en cerca del 90% de los pacientes y en el pulmón una capilaritis pulmonar, que es lo más característico. Pueden asociarse pues este tipo de vasculitis microscópica a unos tipos de trastornos inmunitarios tales como la púrpura de shock negro, la crioglobulinemia mixta esencial o las alteraciones del tejido conjuntivo. En su patogenia hay disminución inmunológica de algún antígeno que puede estar circulando, como en el caso de la penicilina, estreptococos, proteínas heterógenas o tumorales, y en el 70% de los pacientes se va a detectar ANCA-P, que hoy en día ya saben que se lo conoce como ANCA-MPO. La atracción y activación de neutrófilos va a ser lo característico en este cuadro. Por eso es que cuando vemos neutrófilos que se han destruido, se han fragmentado, han estallado y han fragmentado su estructura nuclear, a esto se denomina leucocitoclasia. No hay inflamación granulomatosa en este cuadro. El término de angeitis leucocitoclásica, ALC, se aplica pues a este tipo de lesiones más comunes en las venas postcapilares. Va a haber circulando IgE y complemento en muchos pacientes. En la característica clínica podemos caracterizar de que va a presentar hemoptisis, altalgias, dolor abdominal, hematurias, proteinurias, hemorragia, dolor y debilidad muscular. Pero siempre y cuando que se elimine el agente agresor, prácticamente puede remitir todos los cuadros, a excepto de la afección renal y encefálica. La inmunodepresión con ciclofosfamida y corticosteroides produce pues un cuadro de remisión y la supervivencia a largo plazo en estos pacientes. Otra vasculitis es el síndrome de Church-Strauss, que hoy en día se lo conoce como granulomatosis o angeitis alérgica. Un caso por cada millón. Este tipo de vasculitis necrotizante va acompañado con granulomas con necrosis eosinófila. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos encontrando necrosis eosinófila, vamos a relacionar y asociar este tipo de vasculitis con asma, rinitis alérgica, infiltrados de eosinófilos pulmonares, hiperosinofilia periférica. Entonces, ninguna de las otras vasculitis está generando y está asociándose a cuadros alérgicos. Ahora, cuando vemos en la microscopía el granuloma que se forma, típicamente va a estar infiltrado por este grupo de células que ustedes ya lo conocen,
con citoplasma muy rojo, enrojecido, uno o dos núcleos, en el mejor de los casos, nos hace pensar que son eosinófilos que están presentes a este nivel. Entonces, la enfermedad renal es rara y la arteritis coronaria y las miocarditis son causa de mortalidad en este caso. En la macroscopía van a afectar vasos de los pulmones, corazón, vasos, nervios periféricos y piel. Se cree que la causa es una respuesta pues excesiva a estímulos alérgicos, especialmente relacionados con el receptor tipo 1 del cistinil-leucotrieno en pacientes asmáticos. Cuando hablamos del Beguet, que es una enfermedad vascular neutrófila de los vasos pequeños y medianos, presenta típicamente esta triada. Diapositiva número 25. Vean la mucosa oral, presenta aftas, úlceras, aftosas, los genitales, úlceras, aftosas, y a nivel del globo ocular y del ojo, uveitis, como decían las compañeras. Sin embargo, aparecen manifestaciones digestivas o pulmonares y la morbilidad se asocia mucho a la afección neurológica grave o a la ruptura de un aneurisma vascular. De modo que la asociación de los haplotipos HLA, especialmente el 51, B51, se ve implicada en la respuesta inmunológica con reactividad cruzada a ciertos microorganismos. De modo que vamos a encontrar gran cantidad de linfocitos TH17 que juegan pues un rol fundamental en la reclutación de neutrófilos que infiltran las paredes vasculares, desde la parte periférica hasta la parte central, empezando por la adventicia, por la muscular y terminando en la íntima, de vasos pequeños y medianos. El diagnóstico y el tratamiento son inespecíficos los síntomas, se requiere una buena anamnesis y el tratamiento con inmunosupresores como los corticosteroides y antagonistas TNF pueden ser y tener muy buenos resultados. Si hablamos de la otra vasculitis que se genera y se diagnostica con triada, es la granulomatosis con polivasculitis, que antiguamente se llamaba como Wegener. Esta vasculitis necrotizante tiene esta triada: granulomas necrotizantes en vías respiratorias, tanto altas como bajas. Vasculitis necrotizante precisamente en estas vías. Y glomerulonefritis focal necrotizante. Diapositiva número 30 para considerar para nuestro examen. Vean cómo a nivel de las vías respiratorias superiores podemos encontrar pues, los granulomas necrotizantes, nariz, cavidad oral, oídos, y a nivel pulmonar, vías respiratorias bajas, lo propio, granulomas que parecen simular pues tuberculosis. Entonces, estas vasculitis necrotizantes o granulomatosas que afectan a vasos pequeños y medianos, como las arteriolas, capilares y vénulas, especialmente a nivel pulmonar o vías respiratorias altas y bajas. En el caso del riñón, ya hemos dicho que es glomerulonefritis focal necrotizante, pero lo típico es esto, que va a formar una semiluna. Podemos hablar de un Wegener limitado, que solamente va a comprometer vías respiratorias, o de un Wegener generalizado, que fuera de la triada, ojos, piel, corazón u otros órganos pueden ser afectados. Diapositiva número 34, para considerar. En su patogenia se asemeja un poco a lo que es el PAN y la enfermedad del suero, en sus formas de hipersensibilidad, presencia de granulomas, terapia con inmunosupresión, mecanismos inmunológicos mediados por linfocitos T, ANCA-PR3 en 95% de los casos. Entonces realmente hay mucha similitud con el PAN. Pero en este tipo de lesiones vamos a encontrar granulomas con infiltrado inflamatorio por linfocitos T, B, células epiteloides y las famosas células gigantes tipo cuerpo extraño o de tipo Langhans que pueden presentarse. La vasculitis necrotizante granulomatosa que afecta a arteriolas, capilares y vénulas genera pues el depósito de lo que es la necrosis fibrinoide. Vamos a encontrar sin duda gran cantidad de estructuras fibroblásticas proliferadas con las células gigantes que hemos mencionado hace un rato.
con un infiltrado leucocitario, especialmente en vías respiratorias y en pulmón. Si me muestran de entrada este pulmón, yo les digo TB. Debemos demostrar la presencia del bacilo o la ausencia del bacilo. Si hay presencia del bacilo, ni modo, es tuberculosis. Si hay ausencia de bacilo, debemos pensar en un legionero. Va a haber también infección microbiana o micótica en este pulmón. En el riñón, ya hemos dicho que la glomerulitis necrotensiva antifocal en etapas tempranas va a presentar infiltrado inflamatorio, trombosis de las asas capilares a nivel del lumen de la nefrona. En una fase avanzada, la necrosis se hace de forma difusa, con formación pues, de las semilunas que hemos mencionado. El tratamiento, en su ausencia, cursa pues la enfermedad es maligna si es que no la tratamos. En el 80% de los casos van a fallecer dentro del año o antes del año de vida. La administración de esteroides, ciclofosfamidas y antagonistas del TNF pueden remitir el cuadro en la gran mayoría de los casos. Cuando hablamos de la tromboangitis obliterante o enfermedad de Buerger, es un proceso pues inconfundible que suele determinar una insuficiencia vascular grave, especialmente con procesos inflamatorios agudos y crónicos, segmentarios, trombosantes de las arterias de pequeño y medio calibre. Y dentro de estas destacan pues sin duda la arteria radial y la arteria cubital. Esta tromboangitis a veces se extiende pues a las venas y los nervios, especialmente en las extremidades superiores. En tiempos pasados se consideraba exclusivamente de hombres muy fumadores, ahora se describe en mujeres, que se empieza antes de los 35 años. Entonces, el hecho de que fumen y se presente antes de los 35 puede ser un factor elemental que nos permita pensar en este cuadro. Diapositiva 43B para nuestro examen. En la patogenia, la relación del consumo de cigarrillos es uno de los aspectos más constantes pues, en este tipo de trastorno. Se ha visto que la toxicidad directa de las células endoteliales por los productos del tabaco hacen que las células endoteliales presenten pues, hipersensibilidad a ellos. A nivel de su citoplasma, vamos a encontrar pues, la prevalencia del HLA-A-O y B5 respectivamente. Es más frecuente teóricamente en pacientes israelitas, japoneses o de la India, aunque este condicionante de influencia genética hoy en día ha sido superado porque puede presentarse en varias otras etnias. Se caracteriza la vasculitis aguda y crónica segmentaria, especialmente de la arteria de mediano y pequeño calibre, de predominio de las extremidades. Y cuando vemos al microscopio el infiltrado inflamatorio transmural, íntima media adventicia, surge pues este cuadro que nos hace pensar en microabscesos, con un foco central de neutrófilos rodeado por infiltrado inflamatorio granulomatoso. En las características clínicas, el proceso inflamatorio se extiende pues a las venas y a los nervios contiguos y a veces las estructuras son encapsuladas en un tejido conectivo fibroso. Las complicaciones más tardías son la ulceración, como pueden ver, de los dedos a nivel de lo que es la mano y de los pies, con una gangrena franca de esa estructuración. También se ha visto que puede haber compromiso del nervio mediano, sin duda generando dolor intenso y una reacción neuronal. El abandono del tabaco en este tipo de pacientes en sus primeras fases hace pues que se evita con frecuencia nuevas crisis de este tipo de dolor. Las vasculitis asociadas a otros tipos de trastornos tienen que ver sin duda con el elemento que vamos a tener de base. Puede haber artritis o arteritis reumatoidea, LES, cáncer, crioglobulinemia mixta, síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos y la púrpura de Sjögren. Cuando hablamos de vasculitis reumatoidea, ocurre después de la arteritis reumatoidea grave de larga duración, afectando arterias de pequeño y mediano calibre, infarto cerebral y aortitis muy significativa. Cuando hablamos de las vasculitis de lupus, sin duda, pues, como ejemplo clásico de vasculitis de lupus o del síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos. Las que están generadas por procesos infecciosos, como ser bacterias, hongos, como en este caso, por el aspergillus o el mucor,
que puede ser por invasión directa a través de la luz del vaso o acompañando a una neumonía bacteriana, abscesos, tuberculosis o meningitis respectivamente. Las vasculitis infecciosas por diseminación hematógena o por embolización, estas van a caracterizarse porque van a generar aneurismas infecciosos con trombosis e infartos de la luz del vaso y de la pared del vaso. Muy bien, con esto hemos concluido con el temario que hemos preparado para hoy día. Les vamos a dar sus 4 preguntas y su temario